Con la creciente inflación y las altas probabilidades de enfrentar una recesión el próximo año, la temida estanflación se ha convertido en un riesgo real para la economía chilena. Esto como consecuencia de la invasión rusa a Ucrania y el daño ocasionado por la pandemia, entre otros factores. Vamos a hablar de este tema. Estamos ya en contacto con el economista Tomás Flores para hablar de este tema. Muchas gracias por acompañarnos, Tomás. Buenos días. Muy buenos días, encantado. A ver, definamos primero, ¿qué es esta inflación, Tomás? Mira, es un fenómeno económico que afortunadamente no es tan habitual de observar, ¿no? En donde el crecimiento económico se estanca, es decir, que la economía deja de crecer, no hay más inversión, no hay mucho más consumo, y persiste la inflación crónica. Es decir, que se produce una situación en la cual la inflación se mantiene alta, y de hecho un ejemplo, estaba mirando las cifras justamente de los últimos años, y en el caso de Argentina. Y en el caso de Argentina, durante los últimos 5 años, el promedio de inflación ha sido 43%. Y el crecimiento económico ha sido menos 0,3%. O sea, prácticamente Argentina en los últimos 5 años, sumando y restando, no ha crecido nada. Pero, efectivamente, año tras año el costo de la vida ha subido más de 40%. Y por tanto se constituye justamente como un ejemplo ya de una estanflación crónica. Que diga algo distinto, bien distinto a mi juicio, de lo que probablemente va a afectar a Chile durante el segundo semestre de este año. Es bien importante eso, porque uno haría la pregunta, ¿estamos o no en esta inflación hoy? Según tu análisis, esta inflación ha sido incipiente, pero se ha ido marcando desde hace ya un buen tiempo, ¿no? Claro, en algún minuto se vuelve más efectiva, más concreta. No sé si está bien así ese análisis. Exactamente. O sea, yo creo que en el caso de Chile, por cierto, en los próximos IMACEC vamos a tener datos bastante más moderados, en parte por la base de comparación. Y es cierto también que la inflación va a seguir subiendo. Claro. Probablemente el pic de inflación nuestro va a estar en torno a 13% en un par de meses más. Pero justamente tenemos hoy día una política monetaria muy activa. Chile debe estar entre los 10 países que más han subido la tasa de interés en los últimos 12 meses. Y también un estímulo fiscal que está en retirada. O sea, el gran impulsor de transferencia de dinero que fue el gobierno de Chile el año pasado, hoy día está en reversa totalmente, claro, tratando justamente de bajar la presión y con ello la inflación. Entonces, este año deberíamos terminar con menos inflación de la que tenemos en este momento. Es decir, que estamos arriba de 11%. Entonces, en ese sentido, yo te diría que este periodo de esta inflación, por así decirlo, bajo crecimiento y inflación alta para Chile, es bastante más acotado, sin perjuicio de la recesión que probablemente se nos acerca ya el próximo año. Pero ya esta es una recesión más habitual, por así decirlo. No por ello bienvenida, ¿okay? Tenemos que hacer todos los esfuerzos para evitarla. Sí, claro. Pero la única cosa buena que va a traer la recesión del próximo año es que la inflación justamente va a acercarse a niveles más cercanos a 4%. Claro, porque en la práctica, cuando uno está ante un periodo de recesión, es decir, de caída del Producto Interno Bruto, el flujo lógico, podríamos decir, es que los precios que están muy arriba, lo estoy haciendo súper en simple, digamos, muy arriba, tienden a bajar, justamente por ese gran problema. Lo que pasa es que uno idealmente esperaría que los precios bajaran en una situación positiva. Desgraciadamente se da con un efecto bien negativo, que es el problema de una recesión. De hecho, que lo proyecta en su último informe de política monetaria, lo proyecta en ese sentido, hago hincapié en eso, el Banco Central. Sin duda. Además que va a haber presión, ya se está notando una presión para que el gobierno revierta justamente el estímulo fiscal. No me extrañaría nuevas solicitudes de IFE o retiros de FP. O sea, no me sorprendería que efectivamente en ese contexto tengamos nuevos retiros de los fondos previsionales, lo cual va a prolongar este episodio. Claro. O sea, si efectivamente tenemos otro retiro de fondos previsionales, la inflación se nos va arriba del 15%. A ver, Tomás, detengámonos un segundo ahí. Detengámonos un segundo ahí para explicar a las personas que nos ven a esta hora. ¿Por qué aplicar, digamos, un desembolso estatal, lo voy a llamar así, un IFE, Ingreso Familiar de Emergencia Universal, un nuevo ingreso un IFE universal, o retiro de fondos provisionales, podría ir alargando esta situación que estamos viendo actualmente? Exactamente. O sea, tenemos hoy día, yo diría por lo menos en torno a 5 puntos de inflación, generado por los retiros de fondos previsionales del año pasado, más la ayuda fiscal. O sea, de no haber sido por eso, estaríamos con una inflación parecida a la de Francia, más cercana a 5 o 6%. Sometido a los mismos precios altos del trigo, del aceite, del petróleo, pero sin esos retiros, como es el caso de ellos.
Cuando tú le inyectas a la economía con un retiro de fondos provisionales de 17.000 millones de dólares de una vez, o con el IFE universal, más de 3.000 millones de dólares por mes, toda esa liquidez justamente se va traduciendo paulatinamente en aumento de los precios. No es normal lo que ocurrió el año pasado, que había listas de espera para comprar autos nuevos. Eso no es normal. No ocurrió en ningún otro país del mundo. Por tanto, volver a sacar de nuestras cuentas de ahorros previsionales o de endeudamiento del gobierno, que eso es lo que es al final un IFE universal, Sí. efectivamente, claro, genera una especie de alivio transitorio, pero lamentablemente tiene como contraparte que la inflación nos acompañaría bastantes veces más. Ahora, con respecto a lo que son las ayudas fiscales, obviamente aquí hay una obligación por parte del gobierno de turno de revisar efectivamente la viabilidad que estas tienen. ¿Cómo crees tú que debería darse una eventual nueva ayuda fiscal con ya la institucionalidad que está creada, con una nueva orgánica o sistema, justamente para tratar de impactar de la menor manera posible lo que puede ser la economía en estos puntos que estamos hablando? Sí, yo creo que el camino que se ha adoptado en términos de poder medir el impacto en la canasta básica de alimentos es adecuado. Se fijan, el registro social de hogares, que sufrió un gran estrés producto de la pandemia en términos de que ingresaron millones de personas que no estaban allí, han mejorado en términos de sus procedimientos, de manera tal de llegar más rápido. Entonces, en esos términos yo seguiría esa ruta de poder efectivamente poder dimensionar el efecto que está teniendo esto sobre la canasta de alimentos. Hay que recordar que yo creo que cerca de un tercio, o un poco más de un tercio del aumento del costo de la vida en Chile son los alimentos, que a su vez son mucho más intensos en los hogares de menores ingresos. Claro. Entonces, allí justamente poderlo dimensionar bien, poder transferir de manera adecuada los recursos para ello, de manera tal de poder ayudar. Y en una situación en la cual, claro, no es fácil poder saber en qué momento estos precios van a volver a la normalidad. Porque, claro, esto depende de una guerra. Y esa guerra, lamentablemente, ha durado mucho más de lo que todos hubiéramos imaginado. Claro, hay factores externos, por supuesto, que también influyen en la situación económica que estamos viviendo, con una caída en el crecimiento, con un alza importante en los precios de bienes y servicios. Y en ese sentido hay factores internos, pero también hay factores externos. Tú apuntabas la invasión a Ucrania. Se ha visto, por ejemplo, desde el aceite hasta el petróleo, el combustible, ¿para qué decir? De hecho, los organismos internacionales hablan de esta inflación, no solamente en el caso de Chile, sino a nivel internacional. Ya la semana pasada Estados Unidos reportaba su mayor inflación en décadas, de hecho, que es una situación muy compleja. Exactamente. Afortunadamente, en el caso de los Estados Unidos, si bien es cierto el dato no fue tan auspicioso como se esperaba, probablemente marca la cresta de la ola, en el caso de ellos. En el caso nuestro nos falta todavía. Nos falta un poco, probablemente 13% va a ser la cresta de nuestra ola. Claro, el Banco Central en el IPOM habla de 13% el tercer trimestre, esa es su proyección, que obviamente se puede ir actualizando, y llegar a fin de año con un 10%. Anualizado. Exactamente. Eso es un punto de inflexión. Ese es un punto de inflexión, pero claro, los fenómenos de expansión son muy lamentables al final. Así que yo creo que el caso argentino, como lo señalaba al inicio de la nota, es el mejor ejemplo. Así que 5 años consecutivos en que al final el crecimiento es cero, el crecimiento acumulado es cero, y con una persistencia de inflación de más de 40%. Eso, por cierto, está lejano de la realidad chilena. Así que tenemos una política fiscal y monetaria que están enfrentando la inflación. Pero indudablemente esto está siendo mucho más difícil de lo que imaginábamos hace 6 meses atrás. Sí, durante la semana pasada el presidente Boric estaba en Estados Unidos en distintas reuniones, luego de la Cumbre de las Américas. Se le preguntó por la situación económica de esta tormenta que estamos viviendo, bajo crecimiento, altos precios, y él apuntaba a la necesidad de impulsar con mayor fuerza y mayor prontitud y urgencia la agenda de productividad, que la hemos escuchado durante muchos años, digamos, y de hecho es uno de los grandes temas, la productividad o baja productividad que tiene Chile, ante el llamado que hace el presidente de la República, ante el margen que tenga la distinta autoridad, entre ellas el gobierno. ¿Qué ves tú desde ese punto de vista? ¿Puede efectivamente la productividad ser un remedio para estos males? Puede ser un remedio, por cierto, no solo de corto plazo, sino que también de mediano plazo. Claro. Porque tenemos un problema de crecimiento a mediano plazo también. Tal como tú señalas, ha habido varias agendas pro productividad o por el crecimiento, también tocó con el ministro Fontaine en una de ellas, en donde probablemente la dificultad mayor está en el cambio que genera esta agenda, o este tipo de agenda, en el statu quo. Menciono un ejemplo, los notarios.
Desde que en el caso de los notarios ha habido, yo creo que casi una decena de proyectos de ley para incrementar la productividad con la que funciona el sistema registral. El último se presentó justamente en el segundo gobierno del presidente Piñera, que daba nacimiento a los fedatarios, que era para trámites más sencillos, en los cuales son los que autenticaban a las personas que concurrían justamente a este acto jurídico. Y eso sigue en el Congreso. De hecho, proyectos de ley que yo presenté, justamente en materia de productividad, siguen todavía en el Congreso. Han pasado 10 años allí. Por tanto, yo diría que no es un problema de construir la agenda. De hecho, yo no citaría una nueva comisión, que ya ha habido suficiente. El problema no está allí. Así que el problema está justamente en el trámite legislativo. Y ojalá que el gobierno pudiese tener la fuerza en esta oportunidad, dada la emergencia, para que algunas de estas propuestas justamente se hicieran realidad. Ahora, estamos viendo desde el margen que tiene el gobierno. Quiero preguntarte también por el margen que tiene la política monetaria, el Banco Central, el Consejo del Banco Central, que ha llevado la tasa de referencial, la tasa de política monetaria, a 9%. Muchos se preguntan si la ha subido con tanta fuerza, llegar a un 9 y eventualmente a un 9,5. Esto no se ha sentido por lo menos en los precios, que es el gran objetivo del Banco Central. ¿Por qué sucede eso y si efectivamente puede tener un impacto ya y en cuánto tiempo? Sí, tiene un rezago. Tiene un rezago y evidentemente se demora justamente en transmitirse a precios. Sí se está transmitiendo en decisiones de consumo, basado en endeudamiento. O sea, efectivamente uno nota como endeudamiento con productos financieros como tarjeta de crédito o líneas sobre giro o créditos de consumo se están moderando paulatinamente. Porque es distinto el caso del crédito hipotecario, que está siendo afectado por otro problema, por la sequía que hay en el mercado de capitales de largo plazo. Pero efectivamente tiene un rezago. Hay que recordar que el Banco Central empezó a subir la tasa hace casi ya un año atrás y por tanto los efectos los estamos viendo ahora. Por eso es que la proyección para el segundo semestre es de una inflación que tiene un cambio, que tiene un punto de inflexión. A eso se le suma justamente el retiro del estímulo fiscal. Es muy importante allí. El gasto público este año debería caer 25%. Así que esa combinación de sus dos elementos justamente dan el sustento a esta moderación de la inflación. Por tanto, es muy relevante mantener el ritmo en los dos. En el caso monetario es más fácil, el Banco Central sigue siendo autónomo hasta el momento. Así que en el caso del gobierno va a tener que enfrentar la presión, justamente de aquellos que le van a empezar a decir que tiene que empezar a gastar más, siendo que efectivamente hoy día probablemente es otro camino que es el que está recorriendo y que es el más adecuado por el momento. Tomás Flores, como siempre, muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos y por supuesto muy atento a las distintas señales económicas que seguimos aquí informando. Que te vaya muy bien, un abrazo. Encantado. Muy buenos días, estés bien.